Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro primer encuentro CIPAS de la fase 3. Para este encuentro vamos a ver un par de ejemplos relacionados con la prueba de hipótesis para la media y para la proporción. A continuación voy a pasar a compartirles pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor, si están viendo en este momento una presentación en PowerPoint? Sí, señor. Listo, entonces, este es nuestro curso de inferencia estadística. Nos encontramos en la fase 3, prueba de hipótesis y ANOVA. ¿Listo? Hoy, 15 de octubre, CIPAS, que está programado para las 4 de la tarde. Información general. Esta fase comenzó el 30 de septiembre y va hasta el 27 de octubre. Esta fase tiene como tipo de actividad independiente. Recuerden que la fase 2 fue una fase colaborativa, ¿cierto? En este caso, esta es independiente y su peso es de 110 puntos. ¿Listo? Esta parte es muy importante porque se presenta mucho cuando ustedes hacen sus aportes al foro. En la guía se solicita o se sugiere que cuando vayan a subir esa plantilla de Excel, o en este caso el libro de Colab, ¿cierto? Donde está la ANOVA en Python, lo marquen de la siguiente manera, esos archivitos lo marquen de la siguiente manera. Como ustedes van a compartir dos archivos, ¿cierto? Si ustedes los quieren comprimir y enviar uno solo, perfecto, no hay problema. O si los quieren poner los dos cuando lo vayan a subir, tampoco hay lío. ¿Listo? Entonces, deben marcarlo como lo sugiere la guía. Allí hay un ejemplo. Dice, por ejemplo, grupo 61 o G61, guión al piso, el nombre del estudiante, ¿cierto? Y la actividad que está compartiendo. O ahí en actividad 3 pueden poner fase 3. Pero es muy importante, muchachos, sobre todo, bueno, es importante cuando hagan sus aportes en el foro, pero sobre todo cuando suben el archivo al entorno donde va a ser calificado. Porque resulta que yo descargo los archivos para calificarlos, ¿sí? Entonces, yo descargo los archivos del grupo, por ejemplo, dentro del grupo 21, y descargo a los 5 participantes de ese grupo, entonces los consigno en mi computadora y comienzo a revisarlos, pero cuando voy a poner la nota o a calificar, pues cuando no tienen el nombre, pues quedo perdido y eso me hace perder muchísimo tiempo. Entonces, esto con fines de, sobre todo de organización, se les sugiere que marquen los archivos de esa manera, como lo están viendo en pantalla, y, y más que organización, pues facilitarnos a nosotros un poco el trabajo de los tutores al momento, al momento de calificar, sobre todo allí, ¿sí? Porque como les digo, pues me imagino que los tutores todos tenemos formas diferentes de llevar a cabo la calificación, pero en mi caso yo entro grupo por grupo y descargo los 5 archivos. Entonces, cuando tienen sus nombres ahí completos, a mí me resulta muchísimo más fácil ir calificando al mismo tiempo, pero cuando el archivo se llama fase 3 plantilla, pues quedó totalmente perdido. Entonces, recomendación muy especial, no sé si a los estudiantes que hay en este momento acá, en este encuentro, esto les haya hecho, cuando le haya hecho la retroalimentación o la realimentación, les haya puesto esa notica, porque a los estudiantes que subían el archivo y no lo marcaban de la forma que sugería o que sugiere la guía, yo les ponía una nota donde en la nota dice, por favor, marcar la plantilla como lo sugiere la guía. A algunos de los presentes les hice esa observación cuando hicieron sus aportes. Bueno, Dana, que hizo aportes, porque Oscar aún no los ha hecho. No sé si Sí, le hice señor. esa sugerencia. Sí, señor, sí me la hizo. Ah, o sea que tú subiste el archivo, lo más probable es que diga el archivo fase 3 plantilla, algo así, Sí, tal cual como lo descargué. como la descarga. Exacto, Exacto. exactamente. Entonces, bueno, creo que seguimos los mismos, voy a verificar. Entonces, Karina, Camila, Dana, Oscar, es muy importante que cuando vayan a subir sus aportes al foro, ¿cierto? Lo marquen de la manera en que están viendo en este momento en pantalla, ¿listo? Pongan G21, o sea, el número del grupo en el que usted está, guión al piso, su nombre completo, en la medida de lo posible completo, guión al piso, fase 3 o actividad 1, actividad 2 o actividad 1 y 2, bueno, lo que esté compartiendo. Pero lo más importante ahí es el grupo y el nombre, porque con eso nosotros nos ubicamos un poquito más rápido. ¿Listo? Entonces, hago mucho énfasis en esta información porque, como les digo, sobre todo al momento de calificar, las personas que no suben los archivos con el respectivo rótulo, por así decirlo, pues nos
nos demanda un poco más de tiempo en el momento de calificar. Entonces, esta es una recomendación muy especial que les hago. ¿Listo? Entonces, aquí va otra vez nuevamente una información relacionada con la publicación en el foro. Publique la elección de la letra en el foro de discusión en la fase 3. Recuerden que ya estaba planteado que ustedes van a trabajar con la misma letra que escogieron en la fase 2. ¿Listo? Pero se hace necesario, esta información se dio en la webconferencia y está relacionada en la guía. A pesar de que ustedes van a trabajar con la misma letra de la fase 2, se hace necesario que entren al foro y digan: cordial saludo, compañeros y tutor. Bueno, como ustedes saluden, informo que voy a trabajar con la letra tal. Y esa letra debe ser la misma de la fase 2. ¿Listo? Ahí dice, bueno, revisar las elecciones previas a los compañeros para evitar duplicaciones. Regla importante: si entregan ejercicios correspondientes a una letra ya seleccionado, tendrá 0 puntos en la actividad, a pesar de que ustedes van a trabajar con la misma letra de la fase 2. Y a pesar de que ustedes deban entrar y seleccionar la misma en el foro, es muy importante que no vayan a repetir. Esta mañana precisamente se presentó un caso en un foro donde una estudiante el 2 de octubre había seleccionado la letra y era la misma letra de la fase 2. Y el día de ayer fue 14, si no estoy mal, sí, ayer 14, una estudiante de ese mismo grupo entró al foro y seleccionó la misma letra. ¿Listo? Entonces, pilas con eso, porque cuando a mí ustedes me envíen un trabajo en el entorno de evaluación donde yo lo pueda calificar, y si yo veo, por ejemplo, que Camila y Karina han desarrollado la misma letra en esa actividad, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo me voy para el foro, ¿cierto? Y miro a ver quién fue la primera persona que eligió esa letra, ¿vale? Entonces, esa primera persona que eligió esa letra, a ella es a quien le voy a calificar. ¿Listo? A la segunda persona que la haya elegido después sin leer los mensajes previos, pues esa persona, aquí dice esa regla importante y esa regla está en la guía, o sea que aquí no nos estamos inventando nada, ¿vale? Por eso la importancia de que ustedes lean todos los documentos que se les adjunta cada vez que se abre un foro. Entonces esa segunda persona que haya elegido la letra después, pues va a obtener una nota de 0 puntos en esa actividad. ¿Listo? ¿Sí fui claro en esa partecita, muchachos? Sí, señor. Perfecto. Hay un punto bien importante que es la sustentación de la NOVA. En esta guía o en esta fase, ustedes también deben hacer un video. Cada estudiante debe grabar un video con una duración mínima de 3 minutos y máxima de 5 minutos, en el cual sustentará la realización y los resultados del análisis ANOVA. ¿Listo? ANOVA es análisis de varianza. Al inicio del video, el estudiante debe presentarse e indicar la letra asignada para los ejercicios. Durante la grabación, debe ser visible su rostro en todo momento y debe explicar el contexto del problema, las variables analizadas, los pasos realizados, los resultados obtenidos y la interpretación en el contexto de movilidad urbana. ¿Listo? Esta partecita quise anexarla aquí a la presentación, porque siempre, por lo general, surgen muchas dudas al momento del video. ¿Que el video de qué punto va a ser? Profe, me aclara por favor decir el punto 1 de estos 4 o 5. Y resulta que en la guía dice, esto que ustedes están viendo en pantalla en este momento, lo saqué de la guía, textualmente de la guía, no le cambié ni una sola coma. Entonces, por eso la importancia, muchachos, de que lean los documentos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la plantilla, que ya la plantilla, pues ustedes la conocen, ¿cierto? Vamos a desarrollar un ejemplo para la prueba de hipótesis para la media y prueba de hipótesis para la proporción, ¿vale? En este momento están viendo la plantilla, muchachos, ¿me pueden confirmar? ¿Son tan amables? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo primero que uno siempre debe hacer, y esto no deja de ser menos importante, lo primero que siempre debo hacer cuando voy a entregar una actividad es poner el nombre. ¿De acuerdo? Les cuento, en la calificación de la fase 2, me pasó algo curioso con un estudiante. Recuerden que esa fase fue colaborativa. Un estudiante lo entregó de manera individual. Solamente estaba el desarrollo de la letra de él. ¿Sí? Me subió el archivo. Cuando lo descargué y lo iba a calificar, en la portada aparecía el nombre del estudiante, pero cuando me fui
a la primera actividad que tenía que desarrollar, que era el tipo de muestreo, si recuerdan ustedes, aparecían desarrolladas todas las letras A, B, C, D y E, las 5 letras desarrolladas. Y en la parte de arriba, recuerdan que en la parte de arriba de esa primera hoja estaba el espacio donde tenían que poner los nombres de cada uno, de la letra A a la E. ¿Sí recuerdan que estaba en la parte superior del Excel? Sí, señor, sí estaba ahí. Y ese estudiante no puso el nombre en esa primera hoja. O sea, aparecían las 5 letras, pero no había ningún nombre. El de él debería, y como aparecían desarrolladas las 5 letras, pues yo no supe cuál fue. Y me fui para el foro, no había seleccionado letra en el foro, entonces simplemente no le pude calificar. ¿Cuál fue la retroalimentación que recibió el estudiante? Le escribí, cordial saludo, Pepito Pérez, revisando su plantilla, noté esto, esto, esto y esto. Por favor, solucione la letra que usted escogió para trabajar y desarrolle solamente esa y ponga los nombres donde deba ponerlos. Entonces, aquí muy importante poner el nombre. Entonces, ahí donde aparece el nombre del estudiante, pues puse el mío, ¿cierto? Aquí en la letra, por favor, pongan la letra. Aquí en el desplegable aparecen todas las letras. Yo no voy a poner ninguna porque en realidad no es ninguna de las 5 las que voy a solucionar. Pero entonces, ustedes, por favor, pongan ahí su nombre completo y elijan la letra, ¿vale? Entonces, para este caso, para la prueba de hipótesis para la media, yo voy a trabajar con el índice de congestión. ¿Listo? Voy a trabajar con el índice de congestión y lo primero que deben hacer ustedes es copiar el anuncio o el enunciado. Ahí tienen un cuadrito disponible para que ustedes copien su enunciado, el que les corresponde según la letra que ustedes hayan escogido. Entonces, en este caso, voy a poner mi enunciado, comprobar si el índice de congestión es mayor al 70%. Al 70%. ¿Listo? Entonces, ese va a ser mi enunciado. ¿Listo? Como ustedes tienen un enunciado según la letra que hayan escogido, pues allí es donde lo deben poner. Ahora, ¿qué nos hemos dado cuenta cuando ustedes comparten sus avances o cuando ya suben el archivo al entorno de evaluación? Que uno mira el ítem desarrollado, pero no tienen copiado el enunciado. Recuerden que ahí en el enunciado también deben ir las hipótesis. También deben ir las hipótesis escritas, ¿cierto? Con lenguaje natural. ¿Quién me recuerda qué nombre reciben las hipótesis? La primera hipótesis, ¿cómo se llama? ¿H qué? Hipótesis nula. La hipótesis nula que es H0, ¿cierto? La denominamos como H0, ¿verdad? Entonces, en mi caso, exacto, H sub 0 o hipótesis nula. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con esto. Como yo debo formular en lenguaje natural, ¿cierto? Tanto la hipótesis nula o H0 como la hipótesis alterna H1. Entonces, para la prueba de hipótesis para la media, ¿quién va a ser H0? H0 va a ser todo lo contrario a mi enunciado. ¿Sí? Des en cuenta que en mi enunciado dice, perdón, en mi enunciado dice comprobar si el índice de congestión es mayor al 70%. Entonces, ¿qué es lo contrario o cuál es el complemento de mayor? Que el índice, ¿cierto? Que el índice de congestión es que si el enunciado dice que es mayor al 70%, ¿cuál es el complemento de mayor? ¿Sí me hago entender? ¿O qué es lo contrario de mayor? Que el índice de congestión sea menor o qué? O Menor o igual. menor o igual. Gracias, Oscar. Parece que hayamos poquitos al 70%. ¿Listo? Es muy importante esta parte, muchachos, porque en el momento que ustedes formulen mal la hipótesis nula, es decir, H0, o la hipótesis alternativa, H1, si las formulan al contrario, el ejercicio va a quedar mal. Entonces, para las personas que están aquí en este momento, ¿sí es claro cómo se formula H0?
¿Sí es claro por qué va menor o igual en H0? Señor, Listo, muchas gracias. Entonces, si ya tengo formulada H0, ¿quién es H1? Pues mi enunciado, lo que está en el enunciado, ¿cierto? Que el índice de congestión es mayor al 70%. ¿Listo? Entonces, importantísimo, muchachos, escribir en esa cajilla que está ahí en azul, escribir tanto el enunciado, que ahí donde dice, si alcanzan a leer ahí, si está grande para que alcancen a leer ahí la plantilla lo que les estoy compartiendo, pues es necesario que la ponga un poco más grande. Ahí está bien la letra, profesor. Perfecto, perfecto. Entonces, importante, ¿no? Comenzamos con la prueba de hipótesis para la media, poner mi nombre, poner la letra en la parte superior, elegir la variable con la que voy a trabajar según la letra que haya escogido y posteriormente en el recuadro azul donde dice escriba aquí el enunciado de su ejercicio y formule la hipótesis nula y la alternativa, ¿cierto? Entonces, formularlo, en este caso, mi enunciado, ¿cuál es? Comprobar si el índice de congestión es mayor al 70%. Entonces, con ese enunciado, con eso yo me baso para formular tanto H0 como H1. H0 siempre va a ser lo contrario a mi enunciado. Como en mi enunciado dice mayor a 70, entonces H0 va a ser que sea menor o igual, es decir, índice de congestión es menor o igual al 70%. Y H1 va a ser mi enunciado, que el índice de congestión es mayor al 70%. ¿Listo? Entonces, ya habiendo escrito tanto el enunciado como las hipótesis, ¿cierto? Habiéndolas escrito en lenguaje natural, des en cuenta que ahí están escritas en lenguaje natural, ahorita aquí, sobre la parte izquierda, debo escribirlos de manera simbólica. Des en cuenta que ahí en el recuadro dice, escriba la hipótesis nula, es decir, H0, en forma simbólica, luego dice, escriba la hipótesis alternativa en forma simbólica y en el siguiente cuadro dice, indique el tipo de prueba que va a utilizar. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a tomar yo por aquí, ya vea, porque insertar estos símbolos en Excel a veces es un poquito complicado. Entonces, aquí donde dice, escriba la hipótesis nula de manera simbólica, la hipótesis nula dice que es menor o igual. O sea que voy a poner aquí que mu, ¿cierto? Mu es menor o igual, ¿cierto? Al 70%. Y el 70% en números decimales, ¿cómo lo podemos expresar? 0,7. 0.7, exacto, 0,7 o 0.7. ¿Listo? Entonces, listo, ya tengo escrita la hipótesis nula en lenguaje simbólico. Miren, ahí ya está. Mu menor o igual a 0.7. Y aquí, donde está la alternativa, pues voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces, la alternativa dice que es mayor, ¿cierto? Entonces, mu es mayor a 0.7. ¿Listo? Entonces ya quedaron formuladas de manera simbólica tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa o H1. ¿Listo? Ahora debo escoger el tipo de prueba que voy a hacer. ¿Cuántos tipos de pruebas tenemos? Tenemos cola derecha, cola izquierda y de 2 colas. ¿Cuál creen ustedes que es la que debo tomar? ¿Qué tengo que tener en cuenta para decidir cuál tipo de prueba voy a hacer? ¿Tengo en cuenta H0 o H1 para tomar esta decisión? Bueno, entonces, H1, profesor. sí, H1, ¿cierto? Porque H1 es precisamente lo que yo estoy comprobando. Es decir, es mi enunciado, ¿cierto, Oscar? Sí, señor, es el enunciado. Y Nos es vamos el por la cola enunciado. derecha. Exactamente. Como el enunciado dice que es mayor, entonces nos vamos por cola derecha. Si dijera que es menor, nos vamos por cola izquierda. ¿Sí o no? Entonces, como mi enunciado dice que es mayor a 70, es decir, H1, entonces voy a tener en cuenta el H1. Como dice que es mayor, voy a tomar la prueba, ¿cierto? Con cola derecha. Listo, ya elegí ahí cola derecha. Entonces, nos vamos aquí, continuamos trabajando con la plantilla. Dice que
el tamaño de muestra. Si ustedes se fijan en nuestra plantilla, ¿cierto? En nuestra plantilla tiene las siguientes hojas. La primera es la portada, ¿cierto? La segunda es la problemática, que es la misma problemática que trabajamos en la fase 2. La tercera es la población, ¿cierto? La tercera es la población con la que trabajamos también en la fase 2. Y hay una nueva hoja, la hoja de muestra. Es con esta hoja con la que vamos a trabajar, ¿cierto? ¿Cuántas muestras? ¿Cuál es el tamaño de esta muestra? Aquí podemos ver, ¿cierto? Si nos vamos a la columna N, podemos verificar que hay 367 muestras. Entonces, aquí en la pestaña de prueba de hipótesis para la media, en el tamaño de muestra voy a poner 367. ¿Por qué? Porque esa es la muestra con la que estamos trabajando para nuestra actividad. ¿Listo? Es más, ese tamaño de muestra ustedes no tuvieron que calcularlo. Simplemente ya se los está dando la plantilla. La plantilla le está diciendo, la muestra es de 367. ¿Listo? Entonces, después de poner el tamaño de muestra, debo poner la media muestral. Para calcular la media muestral, simplemente ponemos el igual, ¿cierto? Igual promedio, ¿cierto? Igual promedio, nos vamos aquí, elegimos esta, que es igual promedio, ¿verdad? Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Y como estamos trabajando con índice de congestión, nos vamos para la pestaña muestra y buscamos la variable índice de congestión. ¿Listo? Des en cuenta que índice de congestión se encuentra por aquí. Mírala, aquí está. Voy a seleccionarla aquí. Es la de la columna Q. ¿Cierto? Es la de la columna Q. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Selecciono todos los datos que están en la columna índice de congestión. ¿Cierto? Entonces, todos los datos y le doy Enter. Entonces, al darle Enter, ¿cierto? Ya me aparece automáticamente la media muestral, que en este caso es 48.1947. ¿Listo? Ya calculando la media muestral, nos vamos para la desviación. Para calcular la desviación, vamos a utilizar la fórmula igual desves, ¿cierto? Desves punto M, ¿cierto? Porque es una desviación estándar para la muestra. Entonces, como ahí van a aparecer varias desves.p, hay varias desviaciones, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar la desves.m. Entonces, elegimos la punto M y nuevamente nos vamos para la hoja tamaño de muestra y volvemos a elegir, ¿cierto? Volvemos a elegir los mismos datos de la columna índice de congestión. Los elegimos todos y le damos Enter. Y des en cuenta que al momento de darle Enter, automáticamente me apareció el Z calculado, el valor P, ¿cierto? Y el Z crítico, el valor crítico de Z. Automáticamente ya aparecieron. ¿Listo? Entonces, debo seleccionar el valor esperado de mu, ¿cierto? En este caso, el valor esperado de mu, como en el enunciado dice que sea mayor a 70%, pues elegimos el 70%. Ahí hay varias opciones. Si se pueden dar cuenta, hay varias opciones. Entonces, ustedes van a elegir, ¿cierto? Van a elegir la que les corresponda según la letra que ustedes han seleccionado. Entonces, ponemos el 70. ¿Listo? Aquí ya hicimos todos los cálculos, ¿verdad? Aquí ya hicimos todos los cálculos para poder tomar la decisión. ¿Cuál decisión? Para decidir si aceptamos H0 o si rechazamos H0. ¿Listo? Para esto tenemos dos opciones. Miren que ustedes están viendo ahí en pantalla. Reglas de decisión. La podemos hacer por una de las colas, en nuestro caso con la cola derecha, ¿cierto? Que fue la que decidimos, o también lo podemos hacer con el valor P. Tenemos esas dos opciones para mirar si aceptamos o rechazamos H0. ¿Sí? Entonces, ¿me recuerdan, por favor, qué tipo de cola fue la que escogimos? ¿Cola izquierda, derecha o las dos colas? Cola derecha. Cola derecha, ¿cierto? Ustedes alcanzan a leer allí el valor del Z calculado y el valor crítico. ¿Alcanzan a leerlo? ¿Si es legible para ustedes? Para que Sí, me ayuden, señor. por favor, para que me ayuden entonces por favor, a tomar la decisión. Como es cola derecha, de las 3 campanas de Gauss que aparecen allí, vamos a trabajar con la de la mitad, porque esa es la de cola derecha. Y des en cuenta que ahí dice, se rechaza H0 si Z es mayor o igual al valor crítico. O no se rechaza H0
si Z es menor que el valor crítico. Entonces, miremos, ¿cuánto dio Z? Menos 14.2539. Y el valor crítico me dio 1.6448. Entonces le pregunto, Z comparado con el valor crítico, ¿es mayor o menor? Menor. Eso Menor, quiere decir ¿cierto? que no se rechaza. Exacto, eso quiere decir que no se rechaza. Entonces aquí en este recuadro que aparece a la izquierda, voy a elegir no se rechaza H0. ¿Listo? Esa misma decisión, muchachos, la podemos corroborar con el valor P. Des en cuenta que el valor P dice, si P es menor que alfa, se rechaza H0. O si P es mayor o igual a alfa, no se rechaza H0. Y démonos cuenta que P vale 1 y alfa vale 0.05. Y démonos cuenta que P es mayor que el alfa, que es 0.05. Y de ahí se ratifica que no se rechaza H0. ¿Listo? Es decir, que con cualquiera de esas dos reglas de decisión, yo puedo tomar, valga la redundancia, esa decisión, si rechazo o no rechazo. Ya después de haber tomado la decisión, pasamos simplemente a escribir, ¿cierto? A digitalizar, a crear la conclusión. Si bien aquí la misma plantilla trae ejemplos, mire, trae ejemplos de conclusiones, ejemplos de cuando se rechaza y ejemplos de cuando no se rechaza H0, ¿cierto? Entonces, podemos construir, ¿cierto? Podemos construir una conclusión basándonos en el ejemplo que tenemos allí. Claro que lo podemos hacer, pero también podemos construir una conclusión parecida a la que está allí, pero escrita de forma distinta, ¿sí? Yo sé que allí la plantilla sugiere ese tipo de conclusión, la que está ahí, a partir de una muestra de tantas observaciones y utilizando un nivel de confianza de tanto, no se tiene suficiente evidencia estadística. Bueno, la que está allí, usted ya la conoce, esa está en la plantilla. ¿Cuál es mi recomendación o qué consejo les doy? ¿Sí? Jueguen también con la escritura de las conclusiones, jueguen también con ello. No necesariamente tiene que ser como está allí en el ejemplo. Ese es un ejemplo. La redacción puede variar entre estudiante a estudiante. ¿Qué me he encontrado? Que todos tienen exactamente la misma estructura. ¿Por qué? Pues porque es el ejemplo que está allí. Eso no está mal, muchachos. No está mal. Pero lo que quiero decir es que, hombre, pues yo puedo escribirla de manera diferente o al menos utilizar palabras distintas, ¿cierto? Entonces yo por aquí ya tengo unas versiones. Mire, por ejemplo, aquí yo tengo para la prueba de media, para la prueba de hipótesis para la media, yo tengo ya dos versiones para la conclusión. Voy a poner esta versión 2. Voy a copiarla y la voy a pegar acá. Y vamos a ver si es que en realidad, se pierde, ¿sí? Se pierde el sentido o qué es lo que pasa. ¿Listo? A ver si de pronto si quedó o no quedó. Des en cuenta cómo sugiere el ejemplo. El ejemplo dice, a partir de una muestra de 371 observaciones y utilizando un nivel de significancia del 95% y pone entre paréntesis alfa igual a 0.05, ¿cierto? No se tiene suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no se puede concluir que la concentración promedio de CO2 en la zona industrial sea mayor a 400 ppm, partes por millón, ¿cierto? Entonces, allí esa aparece como un ejemplo. Des en cuenta aquí cómo está la redacción. Miren, al analizar una muestra de 367 datos y aplicar un nivel de significancia del 95% correspondiente a un nivel de significancia de 0.05, se concluye que no existen pruebas estadísticas suficientes para rechazar H0. Por lo tanto, no se puede demostrar que el índice de congestión exceda el 70%. Se dan cuenta que esta que está escrita en la casilla azul dice exactamente lo mismo la que está aquí como manera de ejemplo, pero con palabras diferentes, a veces utilizando las palabras en orden distinto sin que pierda el sentido de la conclusión. Entonces, mi invitación, muchachos, es una invitación y más que una invitación es como una recomendación, ¿cierto? Traten de escribir las conclusiones a su manera, a su estilo, como usted escribe. Si bien ahí tenemos un ejemplo, tengamos ese ejemplo como base y juguemos con la escritura. Esa es mi recomendación. Ahora sí, con respecto a la prueba de hipótesis para la media, ¿hay alguna pregunta, alguna duda?
¿Quedó todo claro? Les ofrezco disculpas, no sé si están escuchando mucha bulla, pero es que en el aula, aquí enseguida en el centro, están gritando prácticamente. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Está todo claro para mí, profesor, no sé para los compañeros. Vale, Oscar, muchísimas gracias. Camila, Karina, ¿está la información? Voy a mirar a ver cuántas personas. Bueno, perfecto, a mirar cuántas personas hay. Hay 5 personas. Tenemos a Karina, Camila, a Fiber, bienvenido Fiber, Dana y Oscar. 5 estudiantes, muchachos, 5 estudiantes de 128 que están a mi cargo. Es decir, que están faltando casi todos. ¿Listo? Nuevamente, muchas gracias por la asistencia y pues espero a los estudiantes que no pudieron asistir que esta grabación pues les sirva como insumo para que puedan llevar a cabo la actividad. Vamos a pasar entonces para la prueba a la prueba de hipótesis para la proporción. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues lo mismo de siempre, la recomendación, ¿cierto? Marcar el documento, marcar la actividad para que cuando el profesor esté viendo, ¿cierto? O esté calificando, sepa quién le está calificando. ¿Ok? Muy importante eso. Entonces, en este caso, yo no voy a poner letra, vuelvo y les digo, porque yo no les escogí, no estoy haciendo ninguna de las letras que hay en la guía. Ustedes van a poner aquí en este desplegable, van a simplemente poner la letra que a ustedes les corresponda. Para este caso, entonces, yo voy a trabajar con infraestructura vial. Bueno, quisiera hacer una pregunta antes de continuar. A ver quién de ustedes me puede responder. Ya hicimos la prueba de hipótesis para la media y ahí elegimos una variable, ¿cierto? Esa variable fue índice de congestión. Y para la prueba de hipótesis en la proporción vamos a trabajar con infraestructura vial. ¿Qué tipo de variable es la que utilicé para la media? ¿Y qué tipo de variable es la que acabo de elegir para la proporción? ¿Alguien me puede decir? ¿Recuerdan los tipos de variable que tenemos? ¿Quién me puede recordar los tipos de variables? Cuantitativa y cualitativa. Exacto. Hay más en realidad, pero para nuestro caso estamos trabajando con esas dos, ¿cierto? Para la prueba de hipótesis de la media trabajamos con la cuantitativa, es decir, con la que se puede medir mediante números, ¿cierto? Y para la prueba de hipótesis para la proporción estamos trabajando con la variable categórica o cualitativa. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Listo, entonces como ya elegí la variable que es infraestructura vial, voy a nuevamente a redactar, ¿cierto? Voy a redactar mi enunciado, ¿cierto? Entonces, proporción de usuarios, ¿cierto? Proporción de usuarios con infraestructura vial en categorías 2 o 3, ¿cierto? 2 o 3 es inferior al 55%. Les pregunto, muchachos, de los que están aquí en este momento en el encuentro, según la letra que ustedes escogieron, hay algunas letras que tienen solamente una categoría y hay algunas que tienen 2 categorías. De las personas que están aquí, Oscar, según su categoría, según la letra que usted escogió, esa letra, ¿cuántas categorías tenía? ¿Una o 2 para hacer la prueba de hipótesis a la proporción? Una sola categoría, Una sola tutor. categoría, perfecto. Dana, ¿recuerda si la letra que usted escogió tenía una o 2 categorías para esta actividad? 2 categorías, tutor. 2 categorías, listo. Entonces tenemos 2 con 2, o sea, como la estamos planteando. Karina, ¿tú sabes, recuerdas si en tu letra corresponde una o 2 categorías? Camila o Fiverr. Dos, tutor. También con 2 Fiverr, perfecto. O sea que, bueno, se fueron los demás, solamente quedó Oscar, Dana y Fiverr. En este caso, ustedes 3
¿cierto? Para ustedes tres aplica dos categorías, o sea que va a funcionar apenas el ejemplo, ¿verdad? Entonces, proporción de usuarios con infraestructura vial en categorías 2 o 3 sea inferior al 55%. Entonces, por favor, ayúdenme a redactar H0 y H1. ¿Cómo iría H0? Viendo lo que ya vimos en la prueba de hipótesis para la media, ¿qué iría en H0? Que la media es que en el enunciado dice que es inferior, es decir, sinónimo de inferior es menor. ¿Qué iría entonces en H0? Que sería mayor. Mayor o igual, ¿cierto? Mayor igual, sí, Podemos, señor. podemos incluir el mayor o igual a 0.55, ¿cierto? Ya allí voy a expresar el porcentaje como decimal, ¿verdad? Y H1, entonces, ¿cómo iría? Que la media, como la tengo en el enunciado, ¿cierto? La media sea Menor. menor, ¿cierto? Sea menor a 0.55. Listo, mire, ya quedó escrito mi enunciado y ya quedaron escritas las hipótesis de manera en lenguaje natural. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el pasado. Aquí donde dice estudia sus categorías, entonces yo voy a estudiar las categorías 2 o 3, ¿verdad? Aquí vamos a poner las hipótesis de manera simbólica, ¿cierto? De manera simbólica. Entonces voy a volver a copiar el new y las desigualdades para ponerlas aquí. Entonces, en este caso, ¿cierto? Para la hipótesis nula dice que es mayor o igual, entonces dejo el mayor o igual a 0.55, ¿cierto? Y acá, entonces, si ese es menor o igual, quiere decir que en esta es que es menor, ¿cierto? Menor, 0.55. Ya quedó escrita la H0 y H1, quedó escrito en lenguaje simbólico. Entonces, ¿cómo elijo el tipo de prueba? Este tipo de prueba es cola derecha, izquierda o de dos colas. ¿En qué me baso para saber qué tipo de prueba es? En el H1, profesor. En H sub 1, ¿cierto? O prueba o hipótesis alterna. En este caso, H1 dice que sea menor y menor equivale a derecha o izquierda. Izquierda. Izquierda, ¿cierto? Entonces elegimos la prueba de cola izquierda. Listo, entonces acá nuevamente ya habiendo puesto la variable, las categorías con las que vamos a trabajar, ya habiendo puesto las hipótesis tanto en lenguaje natural como en lenguaje simbólico y habiendo escogido el tipo de prueba, entonces me voy a hacer los cálculos. Listo, entonces tamaño de muestra, ya dijimos que es 367 o 65, 367, ¿cierto? 367 y vamos a calcular la proporción, ¿cierto? Vamos a calcular la proporción, ¿sí? Proporción muestral de las categorías de interés. Para este, vamos a trabajar con la función contar puntos sí, ¿cierto? Entonces, elegimos contar puntos sí, nos vamos para la pestaña de muestra, ¿cierto? Y como estamos trabajando con infraestructura vial, ¿verdad? Entonces, vamos aquí, mira, aquí está la infraestructura vial, ¿cierto? Elegimos todos los datos de infraestructura vial, ¿cierto? Entonces, démonos cuenta de que ahí elegimos todos los datos de la columna de infraestructura vial y como estoy trabajando con dos categorías, con la 2 y con la 3, entonces acá arriba le voy a poner punto y coma 2. ¿Listo? Punto y coma 2. Si yo estuviera trabajando con una sola categoría, la dejo hasta ahí y divido sobre el tamaño de la muestra, que es 367. Pero como en nuestro caso lo estamos haciendo con dos categorías, ¿cierto? Con la categoría 2 y con la categoría 3, entonces aquí debo anexar la categoría 3. Vuelvo, insisto, para las personas que, bueno, las que están en este momento en el encuentro, todas tienen dos categorías, o sea que va a funcionar como lo vamos a hacer aquí. Pero para las personas que vean la grabación de este encuentro y si tienen una sola categoría, ¿cierto? Hacen lo que tenemos en este momento en pantalla. Cerramos paréntesis y dividimos en 367. ¿Listo? Y allí vamos a calcular la proporción. Pero
como nosotros estamos trabajando con dos categorías, tengo que hacer algo adicional. Cierro paréntesis, ¿cierto? Pongo el símbolo de más, vuelvo a invocar la función contar.sí, ¿cierto? Vuelvo a elegir los mismos datos, la misma columna de infraestructura vial, los vuelvo a elegir todos, ¿cierto? Aquí ya le voy a poner punto y coma 3, aquí ya estoy eligiendo la categoría número 3, ¿verdad? Entonces, al poner la categoría número 3, cierro el paréntesis, ¿cierto? Cierro paréntesis aquí, ¿verdad? Y esto, perdón, aquí necesito que estos dos queden divididos. Entonces, aquí dividido 367, cierro paréntesis, ¿cierto? Pero como este paréntesis, perdón, como este paréntesis, tengo que cerrarlo acá para que me tome toda. A ver, abrirlo acá, perdón. Lo abro acá y le doy enter. Ahí. Creo que hice algo mal, permítame, yo voy a hacer todo nuevamente. Porque el Excel es muy celoso. Si uno pone algo mal, entonces voy a hacer nuevamente aquí rápido, contar puntos y voy aquí, me voy aquí para la muestra, discúlpenme, pero di un clic donde no debía quedarlo y se me bloqueó todo. Entonces, infraestructura vial, elijo todos los datos, aquí le pongo punto y coma 2, ¿cierto? Cierro aquí, le doy más porque estoy trabajando con dos categorías, entonces aquí voy a invocar nuevamente la función contar.sí y nuevamente elijo el rango, que el rango ¿cuál es? Pues todos los datos que están en la columna de infraestructura vial son estos, ¿cierto? Aquí le pongo punto y coma 3, ¿cierto? Cierro paréntesis, divido en 367, cierro paréntesis y acá, ay, otra vez, ¿qué pasó? Algo estoy haciendo mal por aquí. Ay, Tienes que abrir el paréntesis al comienzo del igual, sí, profe. sí, aquí después del igual, al principio. Sí, señor, ahí. Allí vamos a ver si aquí. Es que hay algo que estoy. Listo, ahora sí. Sí, señor, es correcto. Entonces, es que des en cuenta que, ¿qué? Que uno con un paréntesis que no ponga o que lo ponga mal, pues todo va a quedar, o le bota algún error el Excel, pero creo que aquí cerramos. Estoy corroborando la función 367. Bueno, vamos a ver. Aquí en la proporción, ¿cierto? Aquí en la proporción, ¿con qué estaba trabajando? ¿Con qué me decía el enunciado? El enunciado me decía que la proporción de usuarios con infraestructura vial en categorías 2 o 3 es inferior al 55%. Entonces, ¿qué debo escoger aquí en la proporción? 0.55, ¿cierto? Porque si hablamos del 55%, esto equivale en decimales a 0.55. Al hacer esto, ¿cierto? Al hacer esto, se me completan los datos en Z calculado y el valor crítico, ¿cierto? Entonces, ya teniendo esto, con esto podemos tomar la decisión. Como habíamos dicho que vamos a trabajar con cola izquierda, vamos a trabajar con la campana de Gauss que aparece en la parte izquierda. De las tres que están allí, trabajamos con la que está en la parte izquierda. Dice que se rechaza H0 si Z es menor que el Z crítico. Y no se rechaza H0 si Z es mayor al Z crítico, ¿cierto? Y aquí podemos ver que el Z calculado es 3.377.86 y el Z crítico es menos 1.64. ¿Es mayor o menor el Z al Z crítico? ¿Qué relación tiene entre los dos? Mayor, profe. Es mayor, ¿cierto? Entonces, al ser mayor, no se rechaza, ¿cierto? Entonces, tomamos aquí la decisión de no rechazar, ¿cierto? No se rechaza H0 y corroboremos con P, porque recuerden que tenemos dos reglas de decisión.
podemos tomar tanto con el valor crítico como con el valor de P. ¿Y P qué dice? Si P es menor que alfa, se rechaza. Si P es mayor que alfa, no se rechaza. Y es en cuenta que aquí P nos dio 1 y alfa 0.05, o sea que no se rechaza H0. ¿Listo? Y aquí viene de nuevo la conclusión, ¿cierto? En la conclusión, en el ejemplo que aparece aquí en la plantilla, es muy parecido a la hoja de la prueba de hipótesis para la media. Entonces, vuelvo y les digo, ¿no? Muy bueno o es muy chévere encontrarse con conclusiones escritas de formas diferentes. Yo aquí tengo otra versión para esta. Y la voy a poner acá y ahorita la vamos a revisar a ver si dice lo mismo o no. Okay. ¿Listo? Miren cómo dijimos la conclusión aquí. Con base en la muestra de 367 observaciones y utilizando un nivel de significancia del 5%, no se cuenta con evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. En consecuencia, no es posible concluir que la proporción de la calidad percibida en las categorías buena y mala sea superior al 55%. Y den en cuenta que la que nos recomienda aquí es, a partir de una muestra de 371, el mismo ejemplo que tenemos en la hoja anterior. Entonces, vuelvo y les hago la invitación, muchachos, escriban las conclusiones de forma diferente, escríbanlas como ustedes las escribirían basándose en el ejemplo que tienen allí. Me he encontrado que casi todas comienzan como está el ejemplo. ¿Listo? Entonces, en vez de escribir a partir, con base, ¿cierto? Entonces pueden cambiar letras unas por otras que sean sinónimos, por ejemplo, para que no se escuchen siempre de la misma manera. ¿Listo? Entonces, no sé, muchachos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, voy a mirar por acá. Fiber, Camila, Dana u Oscar. Espero que, bueno, ya ustedes me habían dicho, tanto Oscar como Dana, ya me habían dicho que habían abarcado esta parte. No sé, Fiber y Camila, si ya habían hecho los pasos 2 y 3. Recuerden que el paso 1 de la guía, pues era entrar al foro, escoger la letra. El paso 2 es la prueba de hipótesis para la media y el paso 3 es la prueba de hipótesis para la proporción. Quedan pendientes los otros 3 pasos. Esos 3 pasos se van a ver la próxima semana, ¿cierto? En el CIPAS que tendremos para que te quede todo abarcado. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Tienen disponible el micrófono para ello. No, tutor, de mi parte al momento todo fue claro. Vale, Fiber, muchísimas gracias. Camila, ¿fue claro para ti? Dana y Oscar, pues. Sí, profe, muchas gracias. Qué pena que no puedo participar mucho, estoy trabajando, pero escuché toda la clase. Muchas gracias. Bueno, vale, Camila. Gracias a ti por asistir a pesar de estar en tu trabajo. Muchas gracias. Dana y Oscar, pues ya como me habían comentado que habían abarcado esta parte, pues creo que ya está todo claro, ¿cierto? Y pues de pronto de algo pudo haber servido esta sesión. Agradecerles a ustedes por asistir a este encuentro, ¿cierto? Y pues nada, nos encontraremos en una próxima ocasión. Voy a detener la grabación en este momento.